Buenos días, profe. Soy la alumna Vázquez Solís Ana Laura. Voy a presentarle las compuertas lógicas en el PLC. Primero tenemos a la compuerta NOT, que está formada por un contacto normalmente cerrado. Esta es una compuerta que si nosotros le metemos un 0 de entrada, nos va a responder con un 1 de salida. Y si tenemos un 1 de entrada, nos va a dar un 0 de salida. Es por eso que se utiliza un contacto normalmente cerrado, para que pueda cumplir con la característica de que si el switch está sin presionar, o sea, indirectamente se le está mandando un 0, nos va a responder con un 1. Y si nosotros le intentamos dar un 1, el contacto cerrado se abre y nos responde con un 0, es decir, su foco, que era el foco rojo, se apaga. Como segunda compuerta tengo la compuerta AND. Esta está formada por dos contactos normalmente abiertos en serie. Esta compuerta representa una multiplicación, lo que significa que solo necesita un 0 en todas sus variables, en cualquiera de sus variables para que la salida sea 0. Forzosamente necesita tener a todas sus variables o a todas sus entradas en 1 para que su salida pueda ser 1. Es por eso que está en serie, ya que si uno de los contactos no está cerrado o activado, la corriente no va a poder pasar y por lo tanto su salida seguirá siendo 0 hasta que todos los contactos estén cerrados o activados. Si yo activo el contacto número 2, la corriente no puede pasar. Si activo el contacto 1, la corriente no va a poder pasar hasta que los dos estén activados. Aquí se puede ver que cuando está en amarillo es que están activados o están cerrados y energizados. Aquí se puede ver que su foco 1, que el foco verde, está activo. La tercera compuerta es la compuerta NAND. Esta está formada por dos contactos normalmente cerrados en paralelo. La AND negada es la función inversa de la compuerta AND, por lo que solo necesita que uno de sus contactos esté cerrado o activo para que la salida sea 1. Es por eso que está en paralelo, ya que si el contacto superior está abierto, pero el inferior está cerrado, la corriente va a pasar por abajo, pero si el inferior está abierto y el superior está cerrado, la corriente pasará por arriba. Y de cualquier forma puede llegar a su salida, a encender al foco 3. Y para que cumpla con la tabla de verdad que dice que si sus variables son ceros, la salida va a ser de 1, se colocan los contactos normalmente cerrados. Así, si los switches no han sido activados o presionados, los contactos van a permanecer cerrados y por lo tanto nos van a dar un 1. Si nosotros presionamos un switch, vamos a abrir un contacto. Y cuando están abiertos, la corriente no va a pasar. Cuando están cerrados, la corriente puede pasar por abajo o por arriba. La compuerta OR es la cuarta compuerta. Esta está formada por dos contactos normalmente abiertos en paralelo. La suma es la explicación de esta compuerta, ya que solo necesita que una de sus variables esté en 1 para que su salida sea 1. Por eso se colocan los contactos en un circuito paralelo, para que la corriente pueda pasar ya sea por arriba o por abajo, dependiendo de cuál esté activo o cerrado. Aquí tengo un contacto cerrado, que es el superior, la corriente pasa, y el inferior, que mostraría un 1 más 1, y como quiera seguimos teniendo un 1 de acuerdo a su tabla de verdad. Aquí podemos ver a su foco, el foco 5, encendido. La quinta compuerta es la NOR. Esta está formada por dos contactos normalmente cerrados en serie. Esta es una suma lógica o negada o la versión negada de la compuerta OR, lo que significa que todas sus variables deben de estar en 0 para que la salida pueda ser 1. Y en caso de que solo una de sus variables esté en 1, no podrá ser positiva la salida. Es gracias a ese detalle que se colocan dos contactos normalmente cerrados en serie. Los contactos hacen cumplir la característica de que las variables o los switch deben de estar en 0, o sea, sin presionar, para que la salida sea positiva. Y en serie para cumplir la característica de que forzosamente todos los contactos deben de estar cerrados para que la corriente pueda pasar.
En caso de que un contacto esté abierto, o sea, un botón haya sido presionado, la corriente no va a poder pasar. Si yo presiono el contacto número 7, este se abre y aunque el otro esté activo o más bien cerrado, su respuesta es un 0. La penúltima compuerta es la XOR. Esta está formada por un contacto normalmente cerrado con un contacto normalmente abierto, en paralelo con un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado. En su tabla de verdad, la salida tiene un valor de 0 si las variables o entradas son iguales. Es decir, si es 0 y 0, su salida será 0. Si es 1 y 1, su salida será 0. Para que tenga un 1, sus entradas deben de ser diferentes. En el diagrama podemos observar que la parte superior y la parte inferior tienen las mismas direcciones. Su diferencia es que el tipo de contacto es diferente para cada uno. En el primer contacto, que es el 9, está cerrado, es un contacto normalmente cerrado, y el inferior es un contacto normalmente abierto, pero con las mismas direcciones. Así que vamos a hacerle caso a la tabla de verdad y activamos solamente uno, que será el contacto número 9. En la parte superior lo que ocurrió es que como el contacto es normalmente cerrado, al ser presionado el botón su contacto se abre, y el inferior, al ser un contacto normalmente abierto, necesitaba de ese pulso para poder cerrarse, por lo que la corriente podría pasar por abajo, y como el compañero, que es un contacto normalmente cerrado, ya estaba activo, pues simplemente la corriente pasa por el inferior y logra encender el foco. Si nosotros activamos el otro contacto, lo que va a pasar es que simplemente se va a invertir. El contacto inferior era un contacto cerrado, se abrió con el pulso, y el contacto superior era un contacto abierto, se cerró con el pulso, pero ahora sus compañeros no están activos. Es por eso que necesita que solo uno de ellos esté diferente. Así, si el de abajo es un abierto, pues no va a haber dirección, pero si el de arriba sí. Por último, tenemos a la compuerta XNOR. Esta compuerta está formada por dos contactos normalmente cerrados en paralelo con dos contactos normalmente abiertos. Estos contactos, los inferiores y los superiores, tienen las mismas direcciones, solo que los superiores son contactos normalmente cerrados y los inferiores normalmente abiertos. En su tabla de verdad nos dice que sus entradas deben de ser todas iguales para que su salida pueda ser de 1, ya que si son diferentes va a ser de 0, que es lo contrario a la compuerta NOR que vimos. Como podemos ver, los contactos superiores son normalmente cerrados, por lo que su salida va a ser de 1, ya que los switch les están dando un 0. Y de acuerdo a su tabla de verdad, cuando se les esté dando ceros, su salida va a ser de 1. Pero si yo le estoy dando también unos, su salida tiene que ser de 1. Así que si yo activo o presiono los switch, los contactos normalmente cerrados, que son los superiores, van a abrirse gracias al pulso, pero los inferiores, que son contactos normalmente abiertos, van a cerrarse. Entonces la energía va a pasar por abajo, logrando así que su foco se mantenga encendido. Ahora, si queremos que se apague, tenemos que poner dos entradas diferentes.